Muy buenos días, hermanos. Quería compartir el devocional de hoy. Seguimos en el estudio de Isaías. Llegamos al capítulo 12, que es el capítulo más corto que tiene Isaías, y es un cántico de salvación. El título que tiene en mi Biblia dice Cántico de Acción de Gracias. Dice el versículo 1, Isaías 12:1, busquemos en nuestras Biblias. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. En el capítulo 11 de Isaías habíamos hablado de el reinado del Mesías. Y en este capítulo 12 tenemos la alabanza que brota de los corazones de aquellos que disfrutan de los beneficios del Mesías. Comienza esta porción en aquel día, es decir, después de haber sido castigados, después de haber pasado por esa disciplina y de pasar por ese reinado glorioso del Mesías, saldrá esta alabanza del pueblo de Dios. Ellos adorarán a pesar de haber pasado por un momento difícil. Ellos terminarán alabando a Dios porque serán consolados también. La disciplina ya cumplió su propósito y ahora disfrutan del Señor. Ellos tienen un motivo de alabanza, es una experiencia personal. Ellos experimentaron a Dios en su carácter, como dice el Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios disciplina, pero lo hace como un Padre amoroso y perfecto, quien sabe también consolar después del castigo. Para nuestro presente podemos ver cómo Dios nuestro Padre Celestial nos disciplina a veces, nos corrige y nos trata como verdaderos hijos. En Hebreos capítulo 12, versículos 11 dice que la disciplina no parece causa de gozo, pero que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Dios nos disciplina, vemos su amor, no su odio hacia nosotros. Es más, nosotros no estamos bajo su ira, pero sí necesitamos de su disciplina para hacer lo que Él quiere, lo que es su voluntad y no lo que nosotros queremos. Ya no hay ira de Dios para nosotros, porque toda la copa de ira fue derramada sobre su Hijo. Toda la indignación que nosotros le provocamos a Dios fue apartada de nosotros, pero colocada en Cristo. En el versículo 2, los que adoran anuncian que la salvación es Dios. La salvación es una persona, no un lugar bonito. La salvación es Dios mismo en Cristo. Esta canción no solo la podemos ver al futuro en el pueblo de Israel, sino que la encontramos también en otras porciones de la Biblia. Se cantó, por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, versículo 2, que es cantada por Moisés y los hijos de Israel cuando son liberados completamente de los egipcios. También se ve en el Salmo 118, versículo 14, que dicen que fue cantado en la dedicación del templo en los tiempos de Esdras, y también se volverá a cantar cuando la nación judía, como vemos en este capítulo, acepte a Jesucristo como su rey y lo reconozca como el Santo de Israel. En estas primeras dos palabras de este versículo 2, el he aquí es una invitación a que otros vean lo que Dios ha hecho con su vida, con su pueblo. Ellos con gozo pueden contar de que Dios los ha salvado, pero también hay una seguridad. Dice en esa porción, me aseguraré, no temeré. Y eso no viene de una confianza propia, sino que es algo que Dios ha hecho en su vida. Esa seguridad, me aseguraré, solo puede ser experimentada por alguien que ha pasado de muerte espiritual a vida nueva. De alguien que ha visto la salvación de Dios y puede decir, Dios es mi salvación. Pablo lo diría así en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, sino que ese me aseguraré, no temeré, muestra la voluntad de aquel adorador
de afirmar su vida a la voluntad de Dios, a disfrutar de esta nueva relación con el Mesías. Al decir el Señor es mi fortaleza significa que Él es nuestra fuente de recursos, Él es nuestro refugio, Él es todo lo que necesitamos. Él nunca nos deja insatisfechos. En el versículo 3 encontramos el resultado de nuestra salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Suena muy parecido a lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el Antiguo Testamento podemos ver que a Dios se lo ve como una fuente inagotable, como una fuente de agua viva. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Jesús le ofreció a la mujer samaritana algo que le daría satisfacción plena y duradera también. Y esto no lo encontramos en un objeto, ni siquiera lo encontramos en el agua, sino que hace referencia a la persona de Dios, pero también el hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor a sus discípulos, en esa ocasión que también se encuentra con la mujer samaritana, les dice que, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Con este canto de Isaías capítulo 12 se cierra una sección que abarca desde el capítulo 7 al capítulo 12, donde leímos acerca de profecías en el reinado de Acaz, un rey malo, pero Dios trae palabras a su pueblo mediante el profeta Isaías, usando 4 nombres para indicar todo lo que Dios iba a hacer con ellos. El primero era Emmanuel, ¿sí? Dios con nosotros, donde hay un mensaje de esperanza. El segundo nombre es el primer hijo de Isaías, Maher Shalal Hasbaz, donde es una advertencia de juicio. Pero en el tercer nombre, el de su hermano, Shear Hashub, habla también de una promesa de misericordia por parte de Dios. Y cuarto es el que vemos en este capítulo 12, el nombre del padre, que sería Isaías, Isaías significa Jehová es mi salvación, donde trae un canto de alabanza y adoración. Si lo traemos a nuestro presente, la iglesia también tiene una canción, y la cantamos hoy, la podemos disfrutar cada día de nuestra vida, pero también la cantaremos en un futuro, como podemos ver en capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice el versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nosotros también tenemos algo que contar a los demás, lo más importante que ha pasado en nuestra vida, y es haber conocido a Dios. El poder experimentar lo mismo que el pueblo de Israel: Él es mi salvación. Que al meditar en estos versículos que hemos leído, pueda salir de nosotros una alabanza, una adoración a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Que pueda salir esa alabanza como salió del apóstol Pablo cuando estaba dictando la carta a los romanos en el capítulo 13, versículo 33, 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y que podamos ofrecer siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Que pueda haber una alabanza en nuestra boca, o simplemente con una oración podamos mostrar nuestra gratitud y podamos adorar a Dios porque Él es nuestra salvación. Que tengan un hermoso día.